hemos invitado a conversar sobre este tema tan relevante, porque pues sí, es todo ya el círculo más cercano, el círculo policial de Felipe Calderón, pues en manos de la justicia y acusados allá en Estados Unidos y aquí en México. Hemos invitado al compañero, colega periodista Francisco Cruz Jiménez, a quien nos da muchísimo gusto recibir, como siempre, aquí en Los Periodistas. Maestro Francisco Cruz, esta es su casa, ya lo sabe usted. Muchísimas gracias. Maestro Páez, buenas noches. Álvaro, buenas noches. Un placer platicar con ustedes otra vez. Pues sí, gracias. Porque la otra ocasión que platicamos, Paco, hablamos sobre El Señor de la Muerte, García Luna. Tu libro, un libro muy documentado precisamente sobre no solamente El Señor de la Muerte, Genaro García Luna, sino todo su círculo cercano, y el caso de Cárdenas Palomino es uno. A la luz de la captura de Cárdenas Palomino, Paco, Francisco Cruz, autor de este libro, ¿qué puedes decirle al auditorio de Los Periodistas sobre la relevancia de este personaje y de su captura? Bueno, la verdad, Álvaro y Alejandro, Luis Cárdenas Palomino debía estar en la cárcel hace mucho. Luis Cárdenas Palomino se convirtió desde los 90, cuando se encontraron en el CISEN, en la mano oscura y la mano ejecutora de Genaro García Luna. Juntos, Luis Cárdenas Palomino y Genaro García Luna idearon primero un plan para conocer al crimen organizado, los primeros cabecillas, y después apoderarse de él. Tenían un plan transeccional para controlar a todas las policías del país, a todos los capos. Juntos fueron los artífices para construir desde el CISEN una hermandad que se encargaría de controlar todos los negocios, incluido el narcotráfico, del crimen organizado. Así llegaron a controlar los negocios mineros, los aguacateros, controlaban prácticamente todo, y tenían su plan final, era controlar a todas las policías del país, las estatales y las de los principales municipios, además claramente de las federales en cualquier denominación que se tengan. Si juntos fueron una mancuerna no solo inseparable, sino negra. Eran una mancuerna criminal desde la entrada al sistema. No, eran policías porque tenían esa denominación, eran investigadores, sí, pero trabajaban para ellos, querían enriquecerse, querían controlar todo el bajo mundo de este país. Y Luis Cárdenas Palomino fue artífice con García Luna para formar dentro del CISEN, fíjate, en principios de los 90, una hermandad que era la que iba a controlar todos los negocios del crimen organizado. Así lo hicieron en el CISEN, luego lo hicieron en la en Gobernación, luego en la PGR, y luego lo hicieron en la AFI, y ese mismo plan lo llevaron a la Secretaría de Seguridad Pública. Esa hermandad se encargaba de negociar los cargos públicos, por ejemplo, por $50,000. Por $50,000 la plaza, pero dependía del cargo, la zona. Por ejemplo, el aeropuerto no pagaba $50,000 de Ciudad de México, no el de Guadalajara, el de Monterrey. Entonces, los puertos, Lázaro Cárdenas, que controlaban toda la entrada de los precursores para las drogas sintéticas. Entonces, García Luna descansó en Luis Cárdenas Palomino para controlar un imperio criminal. Mira, yo recuerdo algo, ahora estoy en tierra caliente, no traigo a la mano el libro, pero hay cosas que escribí que yo las recuerdo casi de memoria. Por ejemplo, Benito Roa, que era un tipo que era payaso en la calle,
lo rescató García Luna y luego él se encargó de entregar $50,000 a la hermandad que comandaba Luis Cárdenas Palomino y lo hicieron director general del área antisecuestros de la Policía Federal. A Héctor Moreno Mendoza, otro que entró con $50,000, director general de Puertos y Fronteras. Onaum García Martínez lo hicieron por $50,000, jefe del Estado Mayor. Es decir, tenían un plan bien delineado. Luis Cárdenas Palomino, desde que estaban en el CISEN, supo y entendió que sería segundo, que el primero sería García Luna. Pero Luis Cárdenas Palomino, cuando pudo, protegió y abogó por Genaro García Luna. En los últimos años, Francisco Cruz ha escrito tanto temas de crimen organizado como temas de política, se ha especializado, tiene por ejemplo El Cártel de Juárez, publicado en 2008, tiene Tierra Narca, publicado en 2010, Las Concesiones del Poder, 2011, AMLO, Mitos, Mentiras y Secretos, de 2012, The Golden Boys, de 2012, Los Amos de la Mafia Sindical, 2013, también Negocios de Familia, biografía no autorizada de Enrique Peña Nieto, y también el grupo Atlacomulco, y finalmente El Señor de la Muerte, que estamos viendo ahora mismo aquí y sobre el que hemos platicado. Por eso me atrevo a preguntarle a Francisco Cruz si este grupo era tan cercano a Felipe Calderón, que por cierto lleva ya varias horas sin emitir un solo tuit, siempre es muy activo, pero ahora está en silencio. Si este grupo era tan cercano a Felipe Calderón, ¿cómo es posible que a estas alturas todavía lo mantengan a él resguardado? Es decir, no ha salido hasta donde sabemos información sobre pues a quién le rendían realmente cuentas, porque era arriba de Genaro García Luna, solamente estaba Felipe Calderón. ¿Tú crees que esta hermandad, Francisco Cruz, enteraba, y por enterar me refiero, se reportaba económicamente con hasta la familia presidencial? No, Alejandro, pero claro, no, mira, yo lo digo en el libro. Ese grupo, la hermandad, respondía a los intereses de la familia Calderón Zavala. Ellos fueron artífices desde la AFI para que Calderón y Margarita llegaran a Los Pinos. La AFI se encargó de hacer toda la guerra sucia, o parte de la guerra sucia, independiente de la empresarial, para que Margarita y Felipe pudieran subir en las encuestas y finalmente llegar a Los Pinos. La AFI se encargó de infiltrar a todos los movimientos y a los principales políticos cercanos a Andrés Manuel López Obrador en la campaña de 2006. Y esa hermandad, que mira, te digo, entre otras estaban, Benito Roa Lara, Marco Antonio Novela Juárez, Víctor Gerardo Garay Cadena, Eusebio Millán Gómez, Mario Barriga Santillán, Maribel Cervantes, ¿sí? Cristina Pereira. Ellos se encargaron de que Felipe Calderón tomara posesión el 1 de diciembre de 2006 en el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados. Entonces, ese grupo era muy sólido. Ese grupo infiltró y espió para Felipe Calderón, espió para Margarita, alguna vez lo dije. Ese grupo hizo trabajo sucio para el partido político que quería construir Margarita Zavala. Calderón no estaba exento. Calderón debía estar en la cárcel con ellos hace mucho. Calderón sabía, pero ellos lo hicieron presidente de la República. Gracias a ellos pudo autojuramentarse y gracias a ellos pudo llegar. Y recuerda, la guerra sucia, la guerra militarizada
que está ya apenas llega a la presidencia de la República, Calderón, es comandada ¿por quién? Por Genaro García Luna. Estaba arriba del general secretario y del almirante secretario. Y Luis Cárdenas Palomino era la mano derecha, la mano izquierda, la mano oscura. Y los otros eran operativos. Luis Cárdenas Palomino, por ejemplo, en 2000, mira, retrocedamos un poco, se encargó, cuando ganó Vicente Fox, se encargó de destruir los archivos de espionaje o que se hicieron en las sedes de espionaje alternas que hicieron para el PRI contra Fox. Él se encargó de destruirlos, mientras García Luna destruía los archivos de la sede central. Ellos se robaron los archivos del CISEN, archivos secretos, y después con eso negociaron con Vicente Fox, negociaron con Marta Sagún Jiménez, y después con eso mismo negociaron con Felipe Calderón. Sí, era un grupo sólido desde el CISEN. Quien no lo conociera, no, bueno, pues es una locura. No, Felipe Calderón lo sabía. Sabía que estaban involucrados en el tráfico de drogas, en el crimen organizado. Si no lo investigó, no, hombre, eso es una locura. El presidente en este país sabe todo. Bueno, no es que yo lo diga o lo descubra. Felipe Calderón lo sabía, lo protegió hasta donde pudo. Su protección se acabó cuando ganó López Obrador. Ya no tuvieron con qué negociar con Estados Unidos, información, quiero decir. Pero Felipe Calderón, no, debe estar en la cárcel hace mucho. Eso de esperar el juicio político, pues está bien, es una cuestión política. Pero Felipe debía estar en la cárcel. Margarita debía seguirlo inmediato porque él, Cárdenas Palomino y Genaro García Luna hicieron trabajo sucio para ellos. Sí, a partir de fines de 2005 y hasta ahora que fracasó su partido político. Así que Felipe sí lo sabía, claro. Ahora, Francisco Cruz, autor de El Señor de la Muerte, García Luna, El Señor de la Muerte, entre otros libros. Antes de platicar contigo, Paco, hablábamos, Alejandro Páez Varela y tu servidor, de cómo ese grupo, esa banda, ese cártel, si se le puede llamar así, encumbrado y protegido por Felipe Calderón en ese sexenio, aunque su poderío, como tú dices, venía desde antes. Los miembros de ese grupo, de esa banda, unos están presos, como es el caso de Genaro García Luna, de Cárdenas Palomino ahora, de Reyes Arzate, que también en Estados Unidos. Otros están prófugos como Ramón Pequeño García, otros están muertos. Claro. ¿Quiénes quedan? Porque mencionamos hace rato a Facundo Rosas, por ejemplo. ¿Qué otros personajes que no estén prófugos, encarcelados y muertos, que forman parte de este grupo, están por ahí? Y que no hay que perder de vista. Marisela Cervantes estaba como secretaria de Seguridad Pública del Estado de México, ya no está. ¿Pero quién más? No, bueno, mira, el libro está lleno de todos esos nombres, pero te voy a decir uno que para mí es fundamental. Linda Cristina Pereira, la esposa nada más de Genaro García Luna. Ella era su analista de cabecera con Maribel Cervantes en el CISEN. Ellas preparaban las fichas que pedía García Luna. Ellas sabían en qué estaba metido. Entonces, la red de complicidades de García Luna y de Cárdenas Palomino, porque llegan casi juntos al CISEN y juntos arman esa red. El libro está lleno de infinidad de nombres, comandantes, muchos de ellos vivos, de esa red que forma esa hermandad. Y yo te decía, los primeros ahí están, eran 5, incluido García Luna. Y luego se suman otros 7, 8, 9 eran, en los que entra Linda Cristina Pereira, que después dejan afuera
porque se casa, tiene un romance con García Luna y se casa, pero el mismo romance lo tenía con Maribel Cervantes. Como no se podía casar con las dos, García Luna optó por Linda Cristina y a la otra la hizo una de sus manos derechas. Es decir, hay infinidad, y el libro, mira, está lleno de nombres. Tú me decías algunos de ellos, pero los principales que formaron ese grupo que después cobraba $50,000, pues estaban, por ejemplo, Edgar Enrique Vallardo del Villar, al que después ordenaron matar. Y hay que decir otra cosa, que mira, vale la pena. Algunos de esos comandantes o directores, directivos en altos puestos de la AFI, de la Secretaría de Seguridad, fueron muertos por órdenes de García Luna y de Luis Cárdenas Palomino. Es decir, se erigieron ellos en los señores de la muerte, ellos en dioses. Ellos decidían qué comandante vivía y qué comandante debía morir, qué comandante entraba a controlar qué o no controlaba nada. Es decir, ellos fueron, Cárdenas Palomino y Genaro García Luna fueron los artífices del accidente. Yo digo que fue un atentado, lo afirmo con toda la seguridad del mundo. Fueron los artífices del atentado que le costó la vida a Ramón Martín Huerta, ¿te acuerdas? Cuando viajaba al Estado de México en un helicóptero. Ellos eran los responsables. Ese grupo controlaba todo, no se le escapaba. Fraudes, venta de plazas. Esa hermandad inicial sometió a 4,500 agentes de la AFI y sometió a un poco más de 10,000 agentes federales que dependían de la PGR y los hizo entrar al redil. Sí, crearon una corporación criminal federal y después se fueron apoderando de cada una de las policías de los estados. Y ellos se encargaban, Luis Cárdenas Palomino, de negociar con algunos capos y Genaro García Luna con otros. Es decir, es una mancuerna que no puedes romper. Ellos, era la mano ejecutora, Luis Cárdenas Palomino. Todo lo que ordenaba García Luna lo hacía Cárdenas Palomino, desde matar hasta robar, que ellos crearon en el CISEN bandas de secuestradores. Sí, y sabía todo esto después Felipe Calderón. No, pero claro que lo sabía. Mira, Calderón es un tipo listo, es un tipo preparado, es un tipo que conoció los bajos mundos de la política, pero es un tipo lleno de ambiciones, tan lleno que quiere regresar a Los Pinos a través de su esposa. Es decir, el grupo inicial está retratado, te di algunos nombres, pero todos vienen en El Señor de la Muerte, bien retratados. Algunos están vivos, otros, como Maribel, están escondidos y esperando. Mira, por ejemplo, yo te lo digo porque me acabo de enterar. Me enteré hace unos días que Genaro García Luna está negociando porque se quiere venir en agosto para que lo entreguen en México. ¿Sí? Entonces, es una mancuerna indisoluble y Calderón es un cómplice de ellos. ¿Y en qué condiciones, Paco, perdón Alejandro, en qué condiciones vendría García Luna? O sea, lo dejarían libre en Estados Unidos y vendría a México. ¿Esto es posible? Mira, los informes, ahora sí, que recibí de personas que confío, porque en otras ocasiones me han dado información que después corroboro, dicen que está entregando nombres para que lo entreguen a México en las condiciones del general. Sí, entonces, que él quiere estar aquí en México en agosto, en las condiciones del general Cienfuegos, pero que por eso está entregando información. ¿Se la va a aceptar Estados Unidos? No lo sé, pero de que está negociando, no, pero claro que está negociando.
debe estar negociando. Ahora, te pregunto esto, Francisco Cruz, toda la información que hay, incluso todas las sospechas que existen desde antes, desde aquel avionazo en el que pierde la vida Juan Camilo Muriño, pero también pierde la vida José Luis Santiago Vasconcelos. Recordemos que en ese avionazo aquí en la capital mexicana siempre se dijo que Santiago Vasconcelos fue asesinado, era el objetivo de ese grupo justamente de policías. Con toda esa información que hay, la cantidad de libros publicados, la cantidad de datos que hay en las cortes de Estados Unidos, aquí mismo en México, ¿tú crees que algún día van a tocar a Felipe Calderón? Mira, maestro Páez, Álvaro, en realidad yo soy muy pesimista. Sí, algunas veces creo que mis libros son el pesimismo entero. Sí, yo tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial es otra cosa. Mientras tengamos un Poder Judicial en el que la corrupción está enraizada desde hace mucho, me parece que no hay posibilidades de que Calderón pise la cárcel. Me parece que mientras el Poder Judicial esté controlado por la corrupción, por jueces que impusieron, ministros que impusieron, ¿quién? Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, pero es un poder aparte que está permeado por la corrupción. Mientras el Poder Judicial no cambie, mientras no haya una sacudida verdadera, me parece que Calderón puede pasearse por las calles libremente. Me parece que puede estar por aquí sin preocupación. Él sabe que lo van a proteger ministros, magistrados, jueces. Es decir, la corrupción del Poder Judicial no es algo nuevo ni es algo que no conozcamos. Basta ir a un juzgado cualquiera de lo familiar, mira, de lo civil, para que veamos cómo se negocia la libertad de las personas, para que veamos cómo se negocian las sentencias. Si me parece que entre más subamos, es decir, no lo tenemos que descubrir. Hay publicaciones especializadas sobre eso. Nepotismo, compadrazgo, corrupción. El Poder Judicial es otra cosa. Entonces, mientras el Poder Judicial no cambie, pues los expresidentes se van a pasear. Yo incluso pienso, la consulta está muy bien, una cuestión política en la que verdaderamente voy a salir a votar, pero me parece que estos tipos expresidentes deberían estar en la cárcel ya. García Luna y su banda robaron $10,000 en efectivo, una docena de centenarios y joyería fina. Pero también Paco Cruz relata cómo también Luis Cárdenas Palomino estuvo involucrado cuando tenía 18 años de edad en un triple homicidio, en el asesinato, por ejemplo, de un taxista a balazos, y esos son, decía Paco Cruz, estaba yo recordando lo que tú documentas en tu libro, de los orígenes delincuenciales, tanto de García Luna como de Cárdenas Palomino, de manera que origen es destino. Pues, mira, Álvaro, maestro Páez, la verdad es que en estos dos casos parece que sí, ¿no? El origen es destino, Genaro García Luna fue formado desde los 11 años de edad para ser un criminal. Fue formado por policías de lo que fue alguna vez el servicio secreto de este país. Luego, cuando desaparece, pasan a la Judicial Federal, pasan a otras corporaciones y ellos lo protegen, lo educan, pues si se puede llamar eso, lo enseñan. Entonces, Genaro García Luna es un criminal que llega al CISEN con un plan determinado y se encuentra con otro personaje igual a él, su espejo, García Luna, y en el camino se encuentran ellos a personajes que son lo mismo, pillos del sistema político mexicano, y es el caso de Vicente Fox Quesada, de Martita Sahagún Jiménez, de Felipe Calderón, de Margarita Zavala,
de Enrique Peña Nieto y todo su equipo. Sí, hay nomás que recordar, hay que recordar quiénes estaban en el equipo de Peña Nieto y cómo ese equipo ciertamente no le da cabida en el gobierno a Genaro García Luna, pero le da cabida al equipo. ¿Por qué? Porque lo mantiene, y ellos mantienen a muchos de los comandantes. ¿Sí? Cuando llega Peña no hay un gran cambio, mantienen a lo mismo, y es un grupo que viene desde los 90. ¿Cuál es el problema, Álvaro? Que nunca los investigamos. Sí, para mí, y es lo que da origen al Señor de la Muerte, es que Genaro era un hombre invisible. Se forma en los 90 y ahí se queda. Entonces me parece que cometimos los periodistas una omisión, como muchas veces, y bueno, y también porque el periodismo tú lo conoces en este país, Alejandro Páez igual, se deformó. ¿Y qué hicimos? Pues creamos comunicadores que se hicieron mercenarios. Sí, claro, Páez. Es lo que te iba a decir, maestro Francisco Cruz Jiménez, porque pues había quien sí estaba muy enterado de las andanzas de Genaro García Luna, no solamente de terceras personas ni por investigaciones periodísticas, sino porque se sentaban con él un día sí y el otro también. Y son periodistas que hoy mismo siguen encumbrados, Francisco Cruz, varios de ellos. Digo, eso y el poder de corrupción que tuvo para tener siempre cerca a muchos que encabezaban organizaciones de la sociedad civil, que el día de hoy también las encabezan y que también son opositoras del actual gobierno. Digo, eso es sabido. Es decir, los que tenían acceso a esa información, pues se la escondían. Genaro García Luna disfrutó de la compañía de muchos de esos periodistas que hoy son muy connotados, Francisco Cruz. Mira, documentado está, García Luna controlaba un grupo de opinadores, columnistas de esos llamados monstruos, a los que les puso al servicio agentes federales que les filtraban información, esa información que García Luna quería. A Luis Cárdenas Palomino controlaba a reporteros, y él era el responsable de muchos montajes. El más conocido es el de Florence Cassés, pero él era, por ejemplo, responsable de crear las bandas de secuestradores, ¿sí? y desbaratarlas después. Es decir, y hay grupos de comunicadores, a veces digo, no son periodistas, son porque nos acostumbramos a decirles, pero son comunicadores en realidad que manipularon, tergiversaron, se vendieron o se dejaron querer, se dejaron seducir por el poder y así se sintieron poderosos. Les entregaba a García Luna lo que quería y con ellos, los que controlaba García Luna y los que controlaba Cárdenas Palomino, querían formar el grupo de comunicadores que los iba a llevar a la presidencia. Si tenían ambiciones y tenían a un grupo de periodistas a su servicio, eran muy poderosos, tenían todo el poder y tenían, claro, como lo dices, yo recuerdo a una organizadora de la sociedad civil, a una líder dirigente que era la madrina de la Policía Federal. Elena y Morera. La otra, pues hasta aquí fue candidata a jefe de gobierno. La señora Miranda de Wallace. Wallace, sí. Pues ha sido, pues sí, una captura la de hoy, pero no será la última si nos atenemos a que hay otros personajes que andan todavía ahí, como Facundo Rosas, Paco, y pues en su momento buscaremos hablar contigo para que nos sigas informando al respecto. Álvaro, no, pues tú sabes que es un placer y sí, hay muchos hilos sueltos. La madeja de García Luna y Cárdenas Palomino es muy grande. Álvaro y yo, maestro Páez, tú siempre que sabes que es un placer platicar con ustedes dos.
Desde acá de Tierra Caliente los saludo ahora. Muchas gracias. Cuídate mucho por allá, porque está caliente, tierra caliente. Álvaro, no te oí, Álvaro. Pues estoy haciendo trabajo, tú sabes. Estoy que te cuides mucho. Estoy vacacionando. Muy bien, excelente. Gracias. No, mira, la comunicación es extraña porque no te oigo. Que te cuides mucho, te decimos desde acá. Gracias. Seguro, pues sí. Ya estaremos en contacto y les agradezco de veras a los dos y un abrazo a los dos. Álvaro, maestro Páez, que nos conocemos hace miles de años, un abrazo para los dos y muchas gracias.